Señor Juan Martens, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Gracias por visitarnos. Un tema que a lo largo de la semana fuimos analizando y que sin lugar a dudas tiene diferentes aristas para observar. Pero lo primero que quedó instalado y en el subconsciente colectivo a nivel global es, esto es un mensaje directo de la mafia, de que aquello que no ha conquistado por vía de la corrupción, pues están dando el paso de conquistarlo a través de la violencia. Y en ese sentido es un aumento en la escalada de la gobernanza criminal de nuestro país, que en los últimos años se convirtió en un gran centro de distribución de cocaína. Ya éramos y seguimos siendo el primer productor de marihuana, que alimentamos los mercados de Buenos Aires, Sao Paulo, Chile, y a esto se suma que somos el gran centro latinoamericano de distribución de cocaína, en donde hay, entre comillas, patrones de Colombia, de México, de Brasil, incluso de Rusia. Entonces, es un mensaje claro, y el crimen organizado es profesional, o sea, en el sentido de que planifica milimétricamente todo cuanto vaya a hacer y analiza los resultados, analiza las consecuencias, y más allá de esta reacción que estamos teniendo hoy, lamentando, ¿no? Vamos a ver cómo se dan los acontecimientos en los próximos días, meses y años, y si valió realmente la pena en sentido de institucionalidad, si hemos aprendido o no a partir de este terrible asesinato que se está dando, que hoy nos conmociona y nos tiene que servir para definitivamente cortar ese vínculo que se tiene desde las instituciones con el crimen organizado. Y allí la pregunta obligada, compañeros, Estela, Luis, es que la gente pueda entender el por qué se hace en ese escenario de Colombia. Fue un crimen de oportunidad, como dijeron algunos, porque él estaba con la guardia baja y nadie lo sabía en términos de resguardo de su seguridad, o también el crimen organizado desde Colombia quería dar un mensaje a la comunidad internacional. ¿Cómo puede interpretarse? Difícilmente sea de oportunidad no más. O sea, tampoco podemos descartar, pero que se haya hecho en 10, 15 minutos, que todo esté tan planificado, es realmente poco creíble. No es azar. No podría ser azar. En eso insisto que es una cuestión de profesionalidad y de transnacionalidad. Es como que dar el mensaje que Paraguay no es solamente hoy un centro que interesa a paraguayos, sino que al crimen organizado transnacional, cuyos intereses están también en Colombia, y Colombia es un país vinculado lastimosamente hace bastante tiempo al crimen organizado, que hoy usa, una de sus rutas es la ruta hidrovía Paraguay-Paraná, para que por los puertos de Buenos Aires y Montevideo pueda salir la mercancía. Perdón, para mí no es casualidad. Quiero corregir nomás para que no se interprete mal la pregunta. O sea, yo no refería al crimen de oportunidad como un evento casual y repentino. No, crimen de oportunidad decían algunos en el sentido de que ya lo estaban buscando sus puntos débiles en Paraguay, pero encontraron el mejor escenario en Colombia. Tampoco Roberto, disculpa, yo tampoco creo, porque aquí nuestro sistema de seguridad es súper vulnerable, muy vulnerable. Ayer recorríamos y terminamos una serie de entrevistas con jueces de la justicia especializada y de verdad están aterrorizados. No tienen guardias, no tienen sistemas de protección, no tienen mecanismos institucionales protocolizados. Entonces, matar en Paraguay a cualquier fiscal, incluso a la fiscal, o sea, a altas autoridades, es fácil, relativamente fácil. Claro, por eso. Pero ¿por qué Colombia? Es un hombre que a lo largo del trabajo recorrió varios países, estuvo en la región hace poco, Argentina, Brasil. Colombia es porque quieren dar un mensaje puntual en Colombia, porque en realidad la organización local se dio la logística para que este crimen se realice ahí, o porque querían dar un golpe concreto a Colombia, que también es tierra vinculada directamente a los Estados Unidos. Yo creo que por ahí podría ir la explicación. Recordemos que el lugar donde ocurrió el asesinato es tierra, es territorio ocupado y manejado por el Golfo, por el cartel del Golfo, que estaba en paro armado, que produjo muerte de militares, de policías, que pasó desapercibido, pero en esos 4 días hubo ese tipo de hechos, y es un territorio absolutamente controlado por ese crimen organizado. Entonces, si estamos en un territorio controlado
lado, el Estado colombiano está enfrentándose a eso, el Estado colombiano muy vinculado a los Estados Unidos, nuestro sistema cada vez más vinculado a la cooperación norteamericana, es también decir, más allá de lo que ustedes están haciendo, nosotros seguimos teniendo el poder. Por eso es que yo, o varios colegas lo llaman también la escalada en esta gobernanza criminal, porque la gobernanza criminal se entiende en el mensaje continuo y permanente que envía el crimen organizado para que la población y los operadores del sistema de justicia sientan temor al tiempo de actuar y estén condicionados sus formas de ser, estar y actuar, ocupar un territorio. Entonces es como forma parte de la biopolítica del crimen organizado que nos condiciona y nos hace temer al tiempo de actuar. ¿Por qué se mata a un fiscal? O sea, ¿por qué el crimen organizado decide cruzar esa línea? Y generalmente son dos, en abstracto, ¿no? Es cuando no se logra corromper lo que vos planteabas, Roberto, al inicio, se llega siempre por mecanismos blandos. Lo primero que se busca es quebrar a través de la coima, a través de los regalos, a través de otros sistemas, ¿no? Pero cuando no se puede, ahí llega generalmente el asesinato, cuando estás perjudicando el negocio. Esa es la hipótesis 1 y creemos que es la hipótesis que se dio aquí por lo menos, ¿no? La otra hipótesis en donde se mata a fiscales es cuando los fiscales negociaron y no cumplieron el trato y aún así dicen serrucho de doble filo, ¿no? Te cobran aquí y vuelven a echar la mercadería. Y lastimosamente en nuestro país esto se volvió costumbre. Y ojalá el asesinato del doctor Pecci sirva para que los fiscales no sigan recibiendo dinero del crimen organizado. Que ese flujo continuo de dinero que tenemos del crimen al sistema de justicia pare. Allí habrá valido la pena la muerte del doctor Pecci. Te escuché a vos ser uno de los primeros en hacer valoraciones respecto a el no cumplimiento de ciertas medidas básicas de seguridad para el resguardo de un agente fiscal del tamaño de Marcelo Pecci. Y allí quisiera hurgar un poquitito más en el sentido de esto que nosotros bien temprano estábamos reflexionando. Sabemos del dolor de gente también muy allegada y muy cercana a Marcelo Pecci, pero estas son cosas que se tienen que debatir a partir de lo sucedido. ¿Cómo no se comunica la presencia de un agente fiscal de esta naturaleza, teniendo conocimiento el Ministerio Público desde su propia cabeza, que es la agente fiscal Sandra Quiñones? Y lastimosamente, Roberto, tenemos que hablar de tocar la herida, porque ese es un punto flaco y es una falta en el sistema de seguridad de la Fiscalía General, de sus sistemas de protección, lastimosamente hay que decirlo. O sea, y ya no se trata muchas veces de la decisión personal, sino que es una cuestión institucional. O sea, trasciende a de lo personal. Trasciende al interés y al deseo, al temor o no que pueda tener, porque el fiscal de primera línea necesita sistemas de protección, porque insisto, y también ya decía esto, nosotros no necesitamos mártires, y porque también la muerte de un fiscal crea mucho temor, aterroriza, atemoriza, no solamente a sus colegas, a la población misma. Por eso es tan importante que se proteja a los funcionarios, más allá de proteger la vida, porque forma parte de ese mensaje que se le envía a la población, que se le envía a los demás operadores del sistema. Y insisto, esa es la parte dolorosa y los resultados están a la vista. ¿La Fiscalía tiene un protocolo de seguridad o no tienen luego? No tienen. ¿No tienen? Más allá de lo que nos puedan decir, lastimosamente no tienen. Están trabajando, eso sí me consta, con una institución, y es la parte. Nos ganaron una vez más. O sea, y ahí vamos a la delincuencia profesional. O sea, esta delincuencia profesional tan pensada, tan organizada, tan racional, ¿no? Elección racional, es tampoco teoría a usar. Ganaron unos más en cuanto a que aprovecharon todos los flancos. Y es que ahí tampoco queda y aumenta la hipótesis del por qué lo hicieron en Colombia y no lo hicieron aquí, sabiendo estas cuestiones y estas debilidades, y no puede ser solamente casualidad, más allá de que el cártel del Golfo necesariamente tuvo que haber permitido cuanto menos. Para el común de la gente, quizás hablar del crimen organizado es algo que no tiene rostro, pero si en realidad nos ponemos a analizar, el rostro del crimen organizado está en nuestras cárceles. Los grupos establecidos como
el PCC, el Comando Vermelho, el Clan Rotela y otros tienen el control de nuestras cárceles. Así es, Luis. ¿Estamos aún a tiempo de evitar que estos grupos sigan avanzando y tomen el control total de la situación como ocurre en México? Sin ser ingenuo, ¿no? Si tenemos voluntad política, estamos en condiciones, ¿no? Pero va a ser una decisión muy dolorosa porque, como bien lo explicas, hoy, en este momento, prácticamente la totalidad del sistema penitenciario está cogobernado, o sea, cogobernado por el Clan Rotela, por el PCC. Cobran, son los que alimentan, son los que acogen. Y eso ya salió al Departamento Central, por lo menos, cosa que no habíamos visto en los últimos años, y tenemos un aumento de la violencia urbana en el Departamento Central vinculada al Clan Rotela específicamente. Y eso nos muestra que esa incapacidad que tuvimos de contener hizo que se extienda ya en una zona de mayor población, que es el Departamento Central, que concentra prácticamente el 40% de la población. Entonces necesitamos recuperar soberanía en las cárceles. Pareciera... Sí, un chiste parece. Sí, pero necesitamos recuperar soberanía. Y encima, recuperar soberanía implicaría que demos de comer a los que están presos. Imagínense lo que nos estamos planteando, ¿no? Es darles comida, agua y cortar esto. Sí. Y cortar esto. A eso quería llegar. Porque esto es la oficina del crimen. El otro día hacíamos una visita y les cuento una anécdota, ¿no? Estábamos haciendo unas entrevistas. Estaban así, no, a ver, doctor, a ver. Pero, esa es la pecaru finalmente, si no me engo, bebé. Es algo que estás chocando. Levanta unas mantitas, 4 teléfonos. Y acá estamos haciendo la bronca. O sea, estaban laburando para comer. ¿Y en qué consistía el laburo para comer? Vos sabés que ese punto que acabas de tocar es el que conversábamos desde Radio Monumental con el comisario César Silguero. Y lo que a mí me impresiona también es cómo está naturalizado el hecho de que los reos de alta peligrosidad ya conviven nomás con su teléfono celular, porque nos decía como justificación el comisario, porque en la celda de Hiyasi encontraron aparatos celulares que van a ser peritados. Pero Wi-Fi tienen, Roberto, Wi-Fi pagan. Y él decía, pero nosotros no tenemos una cárcel acá en Paraguay de máxima seguridad. Excusa. Y este hombre está en la agrupación especializada de la policía. Es excusa. O sea, y ahí lo que vemos, y lastimosamente es algo doloroso, pero tenemos que decir y hablarlo. El flujo permanente de dinero que viene del crimen organizado. Y pongámosle rostro al crimen organizado. Estamos diciendo contrabandistas, combustibleros, cigarrilleros. O sea, no estamos hablando de gente desconocida en abstracto, ¿no? Esa es la gente que colabora mensual, semanal, por carga, para que pase la mercadería. Y cuando esa gente, valientemente los fiscales, que les invito, ¿no?, que dejen de recibir, por favor, dinero de esta gente, ahí habremos empezado la revolución para recuperar realmente el control de nuestras instituciones y que se haga una persecución eficaz, siguiendo el lineamiento constitucional de una política criminal que tiende a la resolución de conflictos más graves que tenemos. Claro, por eso a mí me parece que no podemos reducir el debate de la seguridad solamente a cuestión de presupuesto y armamentos. Absolutamente. Es una cuestión de ausencia del Estado. O sea, mencionabas, doctor Martens, en la cárcel, si el Estado deja de dar de comer a un reo, lo hará el narcotraficante y ahí gana un soldado. Entonces, cuando los jóvenes encuentran solamente en el mundo del narcotráfico trabajo, entonces ahí ya estamos fracasando como Estado. Y ahí es cuando mandamos a un chico por consumir marihuana a la cárcel sin posibilidades de que el Estado le dé. En realidad lo que hacemos es mandar gente para que el PCC o el Clan Rotela sea más fuerte. Eso estamos haciendo y eso forma parte del análisis de la seguridad que necesitamos y sincerarnos realmente. No seguir aumentando la cantidad de gente en prisión en estas condiciones. Separar. Nosotros tenemos 14.000 personas presas en prisión, que en términos latinoamericanos
centroamericanos no es mucha gente, es absolutamente controlable. No somos Brasil, no somos México, que tenemos cerca de 700.000 personas presas. O sea, es una población controlable a quienes le podemos dar de comer, impedir que hablen por teléfono. Con eso ya estamos contribuyendo muchísimo. Y para eso hoy realmente no necesitamos mucha plata. Si nos centramos en ese último punto que decía, el tema de la comunicación, la mayoría de los reclusos tiene acceso a un teléfono celular, pero hay líderes de grupos pesos pesados que no solamente tienen teléfono, tablet, internet y compañía. ¿Cuánto cuesta hoy en Paraguay tener esas comodidades en una celda? Depende de quién seas, Luis. A nosotros nos cobrarían un poco más caro, pero en realidad pasa desde 100.000, o sea, es barato, a incluso 2 millones al mes. Ahí te cobran una prima generalmente para entrar, para darte una de estas cuestiones, ¿no? O sea, y que van en dólares dependiendo un poco también. Todo eso depende de la cara del cliente. Y eso lo hace además el capataz de la celda, que es un interno que trabaja directamente con la administración penitenciaria, a quien le rinde cuenta. Entonces, tener un aparato de alta gama te puede salir por lo menos 1 millón, 2 millones. En algunos casos te sale mucho más, ¿no? Entonces, en algunos países, ¿saben qué se hicieron? En las licitaciones a las telefónicas se les ponía una cláusula que en tal sitio no tiene que tener cobertura. Y era trasladar encima en las licitaciones ese gasto, esa inversión que tendría que hacer el Estado en las llamadas telefónicas, porque finalmente es un servicio público que se puede regular. Entonces, estamos hablando de imaginarnos soluciones, no solamente que todo pasa porque no tenemos plata, cuando en realidad eso tampoco es tanto así, ¿verdad? Mencionabas antes que el trabajo que hacen, obviamente, quienes conforman el crimen organizado, pues es un trabajo también de análisis, de inteligencia financiera en muchos casos, de costo de oportunidad. El narcotraficante que últimamente ha incrementado sus operaciones en Paraguay, ¿qué tipo de revisión tiene a su favor para decir, tenemos que incrementar nuestra gobernanza, tenemos que incrementar nuestra participación en el mercado paraguayo? Hoy, ¿por qué Paraguay le facilita el trámite al crimen organizado? Hay demasiadas cosas. Seguimos no teniendo sistema de control aéreo. Radares no tenemos, y eso en términos económicos para un país no es mucha plata. No tenemos escáneres para que salgan, y aquí tenemos muchísimo grano que va a los puertos de Buenos Aires. O sea, la flota del río Paraguay-Paraná es inmensa, se puede contaminar, y tenemos muchos funcionarios baratos. O sea, y ese análisis es súper concreto, y lo he conversado con un montón de gente. Claro que podemos coimearla a un policía brasileño, claro que podemos coimearla a una federal, pero nos sale en Paraguay 10-15% de lo que nos cuesta. Entonces preferimos venir de Perú, Colombia, Bolivia, aterrizar aquí la cocaína y de aquí meter a territorio brasileño o a territorio argentino. Entonces tenemos esa permeabilidad, esa fragilización institucional. O sea, desde el Parlamento nosotros cortamos presupuesto a instituciones. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué no damos y no exigimos, no equipamos a las instituciones desde el Parlamento? ¿Será que en el Parlamento tenemos interés de que esto siga así? ¿No? Entonces, yo creo que esa no es una pregunta, doctor, es una respuesta. Entonces, claro, ejerce un efecto llamada este país, que pareciera que en los últimos años se acondicionó para que el crimen organizado sea tan rentable. Y ahí es el gran desafío. Si el poder político no se compromete, ¿cómo vamos a superar esta situación? ¿Cómo vamos a superar? Si en estos días se votaba en contra de que no sea punible de la acreditación jurada, ¿verdad? Entonces, todo eso ejerce un efecto llamada. O sea, ¿cuántos analistas tenemos en Cenavico, Ceprelat para hacer el control del dinero? ¿Cuántos comisos tenemos? ¿Y cuántos fiscales especializados tenemos? ¿Cuántos jueces especializados tenemos? O sea, si nos ponemos a hacer la lista de la infraestructura institucional para perseguir a este crimen organizado que nos vino con todo, nos damos cuenta que el crimen organizado va a seguir ganando, toda vez que a partir de hoy, de ayer, de la fecha en que se lo asesinó al fiscal Pecci, como país no nos ponemos y decimos esto va a parar. No nos vamos a convertir en la región
que va a llamar y atraer al crimen organizado. Vamos a suponer que el lunes, doctor Martens, usted tiene que tomar la primera decisión para cambiar este país. Decimos, bueno, a partir de ahí empezamos un nuevo camino. Porque finalmente hay que hacer algo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y si cortamos las comunicaciones en la cárcel, podría ser que no cuesta dinero. Eso podríamos hacerlo. Claro, esa es una decisión. Es una decisión. Separemos a los condenados de los prevenidos. Decisión gratuita todavía. Separemos a los que están condenados por narcotráfico y por otros delitos. Son decisiones que todavía no cuestan dinero. Vamos a hacer desde la Contraloría que fiscales, jueces y policías tienen correspondencia económica entre ingresos y bienes. ¿En qué se mueven nuestros fiscales? En BMW. ¿Podemos, con el sueldo que ganan, comprar y movernos en BMW? Todo esto es todavía sin gastar ni un guaraní. Y luego pensemos en sistemas de interceptación económica, seguimiento económico, y por lo menos sería un buen inicio. Vamos a seguir conversando y me gustaría, en virtud de lo que hasta ahora ya leíste, hasta lo que hasta ahora de alguna manera analizaste, doctor, que podamos tener con obviamente las reservas y el límite razonable alguna aproximación hacia qué grupo pudo haber cometido este hecho por sus características. ¿A quién se le puede atribuir, en términos hipotéticos, por supuesto, pero de eso vamos a estar hablando más adelante, porque se habla del terrorismo, se habla también de estructuras vinculadas a ultranza, a PI, al operativo, los que se vieron directamente afectados, pero de eso vamos a hablar con el doctor Martens enseguida al regresar de la pausa. Al doctor Martens, ¿cuál podría ser? Siempre en los límites razonables, porque obviamente el doctor no está metido en la tarea investigativa de los agentes fiscales paraguayos y colombianos, pero tiene vasta experiencia en el análisis de este tipo de situaciones. ¿Cuál podría ser el grupo al que se le puede atribuir este ataque a Marcelo Pech? Y es un grupo profesional con trayectoria e historia en este tipo de ejecuciones, y allí nos tiene que venir en mente, por ejemplo, la muerte de Rafat. O sea, con precisión, rompiendo barreras. En este caso, no se rompió barreras, pero sí una planificación y sincronización. ¿Qué significa romper barreras? Obstáculos para llegar al objetivo, ¿no? En el caso de Rafat se iba en un vehículo blindado y se tuvo que preparar con un .50 capaz de atravesar. Y incluso en ese caso, recordemos, dos organizaciones antagónicas se unieron porque ya estaba molestando. Esto lo sabemos hoy con detalle porque la Policía Federal ya lo publicó, ¿no? PCC y Comando Vermelho. Entonces, también recordemos que hay organizaciones como las del PCC que tienen toda una sintonía, o sea, un grupo, un núcleo que solamente junta investigación, o sea, que solamente junta datos, que hace el trabajo de inteligencia. Y solo inteligencia, y esa es su función. Entonces, estamos hablando de organizaciones de estas dimensiones, no de proyectos ni de emprendedores en el crimen, sino que organizaciones de la dimensión del PCC, del Comando Vermelho, del Cartel del Golfo, y que voy a ir a lo que dice un querido profesor de la Universidad Autónoma de México, el doctor Carlos Flores Pérez. Y esto sin conexión con el Estado no se puede hacer. Entonces, redes hegemónicas de poder lo llama él. Tiene que haber necesariamente una vinculación público-privada para que esto funcione. Y allí empiezan los sistemas de información que uno muchas veces ni se da cuenta y cae y va aportando información para que se concrete. Entonces, realmente tenemos que aprender de este caso. Aprender a no repetir errores y a cuidar a los funcionarios que trabajan en tan complicados casos y en donde están involucrados gente tanto del crimen organizado, pero con vinculación con el poder político, con el poder militar, con el poder policial. Entonces, todo eso tenemos que poner sobre la mesa y ojalá no desviemos la atención ni encontremos chivos expiatorios que nos lleven a cerrar el caso. Claro, porque se habla mucho del terrorismo
algo que en tu presupuesto reciente no lo mencionaste. No, además, terrorismo es un abstracto, o sea, el PCC si lo consideramos es terrorismo, o sea, depende de qué óptica vamos a usar. En este caso, terrorismo islámico con Hezbollah. Generalmente esa es una narrativa que anda rondando hace bastante tiempo sobre la triple frontera sin elementos fácticos que nos lleven a presuponer. O sea, para armar una hipótesis en criminología yo necesito datos. A partir de los datos conectados entre sí puedo hipotetizar una idea. Entonces, hasta el momento no tenemos, y le molestaba al yihadismo o al terrorismo islámico, o les molestaba más a los narcos Pechi si seguimos en esa línea. Esas son las preguntas que nos tienen que llevar a concluir si efectivamente está vinculado uno u otro grupo. Y lo que vemos por lo menos de los datos, de los operativos, es que él estaba trabajando en la desarticulación de redes de cocaína que vienen y salen por aquí. Entonces, por lo menos hasta ahora, y los datos que tenemos nos lleva a afirmar o a conjeturar sobre esa línea. Recién decías que una de las herramientas a las cuales hay que echar mano para intentar controlar el avance del crimen organizado es el control sobre los funcionarios públicos. Y una de las herramientas más importantes sobre el control de los funcionarios públicos en los últimos tiempos es la declaración jurada de bienes. Los políticos, ante este escenario, que es reciente en realidad, esta discusión ya lleva unos cuantos días, terminan despenalizando los olvidos en la declaración jurada de bienes. La decisión final ahora está en manos del presidente Mario Abdo Benítez. Es casi una respuesta obvia, pero hay que escucharla. ¿Qué tan perjudicial puede ser despenalizar esos olvidos para el avance del crimen organizado? Que ahora esta decisión está en manos de los políticos. Los políticos pueden o darle más terreno o cortar un poquito, tratar de controlar un poquito esta situación. ¿Qué tan perjudicial puede ser despenalizar ese olvido? Es devastador eso, Luis, lo que estás contando, y es una clara señal de que nuevamente nos posicionamos hacia el crimen organizado. Porque si nosotros no tenemos capacidad de control del flujo de dinero que ingresa, si yo no puedo controlar en qué se moviliza el esposo, la esposa, el hijo de un alto funcionario, de un político, es que en realidad, ¿de qué me sirve el resto? Es puro embuste de etiqueta. O sea, seguir el dinero es una expresión que se usa bastante y es lo que más o menos ha funcionado en otros países para controlar el crimen organizado. Entonces, hay que cortar esa relación perversa que se da porque hay demasiado dinero del otro lado, muchísimo dinero. Y se tiene que trabajar en mecanismos de integridad, de protección y por sobre todo también de represión del funcionario público. Pero hoy nosotros en Paraguay seguimos teniendo grandes excomisarios o comisarios viviendo en mansiones. Y eso no lo vemos, Luis. O sea, institucionalmente no lo vemos. Tenemos grandes fiscales de frontera que siguen moviéndose en autos que cuestan $200.000. ¿Y cómo eso es posible? Entonces, y si eso no somos capaces de interceptar, realmente el mensaje es, cada tanto va a caer alguien Ibirua, o alguien Oñoilas o Anajina, y el resto va a seguir igual. Entonces, por eso es que yo insisto bastante, porque la literatura criminológica así lo dice, en que debemos controlar ese flujo de dinero que viene del crimen y que pasa al sector público. Pero cuando hablamos del crimen, estamos hablando desde pequeñas cosas al gran narcotráfico, ¿no? Otra teoría que estaban diciendo es que lo acontecido con el operativo a ultranza PI fue un quiebre de un relacionamiento cercano que tenía el crimen organizado con la institucionalidad nuestra, pero como se trató de un mandato que vino desde los Estados Unidos y de la DEA, trascendiendo a las capacidades internas de Paraguay, los integrantes del crimen organizado juraron una venganza a quienes la habían presionado. Una precisión, Roberto. Cuando hablamos de crimen organizado en abstracto, pareciera que es una reunión y que hay un solo crimen organizado. No, hay muchos grupos
Y la caída de este grupo le convino a otro, y me consta que hubo un intenso flujo de traslado de mercancías de uno y otro lado, ¿no? Claro, y hay gente que está aprovechando esto, ¿no? Entonces, hablemos de distintos grupos que forman parte de lo que técnicamente llamamos delincuencia profesional y que se aprovechan circunstancias. Hay un quiebre con este grupo, muy vinculado, pero otros siguen vivitos y coleantes y haciendo negocio de esta situación. Entonces, ahí también es plantearnos la deconstrucción y la necesidad de mayor información desde el Estado sobre los distintos grupos que operan, sus intereses, sus conexiones, y podemos hacerlo. Tenemos capacidad para hacerlo. ¿Cuánta gente tenemos para hacerlo? Entonces, invirtamos en ese tipo de conocimientos también que nos van a llevar a desarticular los distintos grupos. Nunca le vamos a ganar al crimen organizado, eso nos tiene que tener claro, pero tenemos que controlarlo. O sea, tenemos que hacer que sea poco atractivo que vengan a Paraguay. Ese tiene que ser el mensaje, que sea poco atractivo venir aquí, porque o le vamos a detener, o le vamos a comisar sus bienes, o los vamos a encerrar, o no le vamos a dar condiciones que vivan tan impunemente. Pero, a ver, si evaluamos todo lo que planteabas recién, tenemos cielos abiertos, tenemos pocos escáneres o sin funcionar, o no están funcionando o no controlan. Y tampoco logramos controlar el flujo de miles de millones de dólares que circulan. Este es el paraíso para el crimen organizado, para los grupos de crimen organizado. Lastimosamente a eso hemos llegado y es el efecto llamada, por eso nos convertimos en este hub central de distribución. Y esto va a seguir así, y decíamos en alguna vez con Estela, ¿no? Esto yo le planteaba, van a morir gente, o sea, se va a matar más gente que molesta. Y si hoy no tomamos en serio, otra vez vamos a tener seguramente algún juez valiente, algún fiscal que siga esta línea y molesta, y no tiene protección, y va a convertirse nuevamente en mártir. Porque esto que describí lastimosamente, Luis, es así. Entonces, ¿se va a cortar esto o no se va a cortar? Y vamos a verlo en los próximos días. En las inversiones, en los recursos, porque con marchas nomás de la Fiscalía esto no se soluciona. O sea, es voluntad política, es intervención certera, control a los funcionarios públicos y por sobre todo decisión y valentía. Y la señal no es favorable, al contrario, en los últimos días se tomaron decisiones que más beneficia al crimen organizado. Gracias, doctor, por tu tiempo. A ustedes, me descuerearon hoy, pero bueno. Así compartíamos con el doctor Juan Martens, un avesado, un entendido en la materia y que nos aproxima a entender todo el fenómeno de lo sucedido con Marcelo Pecci y el gran examen que Paraguay tiene que rendir para intentar por lo menos disuadir al crimen organizado a que no venga a invertir con tanta fuerza.